Harto de sufrir retención de líquidos en las piernas hinchadas, las piernas inflamadas. Bien, te traigo hoy una rutina de automasajes y ejercicios para aliviar tu retención de líquidos. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y comenzamos la lucha contra la retención de líquidos. Vamos a hacer 3 fases que van a venir tremendamente bien para trabajar esa retención de líquidos. Y la primera fase es algo tan sencillo como hacer pasadas superficiales. Dejamos las manitas flojas y vamos a activar la circulación y el sistema circulatorio. Como los vais a hacer vosotros mismos, podéis flexionar un poquito la pierna y vas haciendo pasadas muy suaves, pasadas neurocutáneas que se llaman. Vamos activando despacito y esto lo realizaremos en las 2 piernas durante 5 minutos. Parece poco, pero ayuda muchísimo a preparar nuestro cuerpo para lo que le vamos a hacer. Segunda fase de nuestro tratamiento, autotratamiento para la retención de líquidos, el sistema linfático, drenaje linfático. Es tremendamente difícil hacer un drenaje linfático como terapeuta y hacerlo uno mismo también, pero yo creo que con estos pequeños tips que te voy a dar vas a poder conseguir hacerlo. Lo primero, vas a tener las manos blanditas y vamos a ejercer una fuerza tangencial que se llama. Entonces es muy importante aplicar la mano con muy poca presión, no más de 30 milímetros de mercurio, máximo 60, y lo que quiero es que la mano no resbale en ningún momento. Quiero que la mano caiga y haga ese movimiento de tensión dinámica en la piel sin romperlo. Si apoyamos y deslizamos, no nos vale. El sistema linfático es muy superficial y tenemos que conseguir estimularlo solo a él y no a la circulación. Por eso digo que no tenemos que rebasar 30 milímetros de mercurio y en zonas distales podemos llegar hasta 60. Pero en la zona que vamos a trabajar de inicio, vamos a trabajar con esa tensión tangencial, de presión y de bombeo, pero nunca rebasando ni deslizando. No se utilizarán cremas y a veces puedes utilizar un poco de talco para que la piel, ¿de acuerdo?, no deslice. Simplemente se adhiera bien y puedas realizar ese drenaje linfático. Comprendida la técnica del drenaje linfático por encima, vamos a empezar a hacer un drenaje de los ganglios inguinales, ¿de acuerdo? Para ello vamos a poner la espina ilíaca y el trocánter como referencia. La sínfisis del pubis está aquí. En este triángulo es donde recaen todos los ganglios. Mirad, lo voy a hacer yo con mi mano, la dejo caer, cojo un poquito de presión y simplemente vamos a hacer un bombeo suave y lento, ¿vale? Vamos a hacer esa técnica durante 2 minutos. Isa, vamos a adaptar las 2 manos. Esta es la zona que tenemos que coger. Apoyamos las manitas, dejamos caer un poquito, abarcando mucho y es muy lento, círculo, sin romper la tensión elástica, sin deslizar la mano, simplemente moviendo lo que nos permite la elasticidad de la piel y sin presionar mucho, como he dicho, 30 milímetros de mercurio. Con esto realizaremos 2 minutos, primera fase de nuestro drenaje linfático. Ya hemos hecho ganglios inguinales, seguimos. Vamos a flexionar pierna y podríais ponerla un poquito en 4. Favoreciendo a cámara, lo que tenemos que hacer es trabajar otra vez en la ingle. Hemos salido de la espina ilíaca, de acuerdo, y el trocánter, la zona que hemos hablado, y ahora vamos directamente a esta zona. Dejamos caer la mano, generando todo el apoyo posible y generaremos un efecto de bombeo durante 2 minutos en las postas que os voy a comentar. Esta sería la primera posta, ¿de acuerdo? Y esta sería la segunda posta. Notaréis que hay más elasticidad por la piel, os dejará trabajar más o menos, pero es muy importante no deslizar la mano. Nos quedamos aguantando la resistencia elástica que tiene y haciéndolo muy lento y muy suave. Isa, con la mano derecha la adaptamos, que caiga, que notes la piel y empezamos a hacer el drenaje. Es una técnica de bombeo circular, ¿de acuerdo? Hay un montón de técnicas, dador, grandador, refluje, como hemos hecho al principio, pero estas son las más sencillas que vais a poder hacer vosotros mismos en casa. Cuando llevemos 2 minutos en esa zona, abarcaremos con la mano la siguiente zona y trabajaremos otros 2 minutos, haciendo un movimiento suave, lento, relajado, con una presión muy suave, porque no queremos sobreestimular, que eso haría que el sistema circulatorio empezase a estimularse. Queremos solo tocar el sistema linfático. Para hacer la siguiente posta vamos a cambiar de pierna, ¿vale? La flexionamos y vamos a poner la manita debajo del hueco popliteo. Y es tan sencillo como adaptar y generar también ahí un bombeíto.
un bombeo suave. Vamos a adaptar la mano, Isa. Eso es, adaptamos, no con mucha presión, y hacemos un movimiento circular de bombeo, 2 minutitos. Perfecto. Una vez que nos salgamos de trabajar todo lo que es la pierna, lo que es cuádriceps, lo que es isquio, aductor, todos los ganglios de la cadena linfática, vamos a hacer esta secuencia. Recogemos, llevamos hacia arriba. Recogemos, llevamos hacia arriba, hacia los ganglios, ¿de acuerdo?, de la ingle, a lo que son toda esta estructura. Abre un poquito la pierna. Tenemos que llegar aquí. Entonces, hay que coger toda la linfa y llevarla hasta su punto de recogida. Cogemos linfa y lo llevamos al punto de recogida. Venga, seguimos un poquito. Haríamos 2 o 3 postas, ¿de acuerdo? Saliendo las manos de aquí. Y la siguiente posta, fácilmente podréis hacer 3 si tenéis una pierna muy larga, sería por aquí. Eso es, más abajo. Recogemos y vamos hasta la ingle. Recogemos y nos lo llevamos a la ingle. Eso es. Perfecto. Por último, trabajaríamos el tobillo. Volvemos a la otra pierna para que lo veáis mejor. El tobillo, lo que quiero es que se cree una presa de 60 gramos de milímetros de mercurio, haciendo 3 postas. Un apretoncito y por último los pies. Estos masajes siempre se dan de proximal a distal, que difieren con los circulatorios, que van de distal a proximal. Una compresión durante unos segunditos. Venga, vamos a adaptar las manos. 1, 2, 3, 4, cambiamos despacito. 1, 2, 3, 4, dedos. 1, 2, 3, 4. No se aprieta muchísimo, se aprieta muy suave. Tobillo, 1, 2, 3, 4. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Técnicas que pueden ir difiriendo entre 1 minuto y 2 minutos. Y para terminar, siempre el drenaje linfático se termina dejando manos blanditas y acariciando la piel, literalmente generando mucho contacto para terminar 2 minutitos. Esto conseguirá pues recoger esa linfa que no acabamos de recoger con los bombeos y ya habremos vaciado el tren de pasajeros, siempre empezando por proximal y trabajando distal. Ahora ya se termina sacando toda la linfa y llegando hasta los ganglios inguinales. El sistema linfático es una estructura vital del cuerpo humano, compuesta por una red de vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Su función primordial radica en el transporte de la linfa, un líquido transparente que alberga glóbulos blancos, por todo el organismo para depurar toxinas, desechos y combatir infecciones. El sistema linfático juega un papel fundamental en el proceso de retención de líquidos. Los efectos del drenaje linfático sobre el organismo son antidematizante. Al drenar se mejora la circulación de retorno. Evita acúmulo de líquidos y residuos. Sedante y analgésico, inhibiendo los estímulos dolorosos. Estimulación parasimpática refleja. Relaja la musculatura. Activa el automatismo intestinal, lucha contra el estreñimiento. Aumenta la defensa inmunitaria. Tercera fase de esta rutina de automasaje para aliviar la retención de líquidos. Masaje, ya hemos estimulado el drenaje linfático. Estimulemos ahora el sistema circulatorio. Ya sabéis que me gusta apoyarme en cremas de calidad. Pues tan fácil como generar un drenaje en tubo, ahora sí, de distal a proximal. Cogemos, Isa, y empezamos a generar un masaje flexionando la piernita. Ahí, claro, Isa está súper entrenada porque se ha dado ya muchos masajes en los vídeos que hacemos. Pero para estimular la circulación no tiene más secreto que meter la mano un poquito sin hacerte daño. Es un masaje totalmente palmar, sin clavar dedos y estimulando la circulación. Una técnica que va muy bien, técnica de embudo. Cogemos, apretamos y subimos como si tuviésemos que sacar toda la sangre de la pierna hacia arriba, haciendo fuerza, agarrándonos en tubo, haciendo presas como vosotros podéis ir viendo y os podréis ir adaptando. Este ejercicio se hace durante 5 minutos, ejercicio no, masaje. Ahora sí, un ejercicio para retención de líquido, chicos, no todo va a ser automasaje. Nos vamos a ir a una pared. Yo, como tengo una camilla guay, pues puedo hacer esto. Vamos a apoyar las piernas, vamos a hacer contracciones a favor de la gravedad. Entonces vamos a hacer esta secuencia, contracciones de 5 segundos en 3 posiciones distintas. Mirad qué sencillo, apoyamos las piernas contra la pared, dedos hacia nosotros, apretamos cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5. Flexionamos rodillas y activamos gemelo de puntillas. 1, 2, 3, 4, 5.
relajamos. Subimos glúteo, 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos abajo, estiramos piernas despacito, dedos hacia nosotros, 1, 2, 3, 4, 5. Flexionamos, activamos gemelo, 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos y apoyamos, levantamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta rutina tenemos que hacerla, que mínimo 2 minutos, yo me iría entre 5 incluso más. ¿Para qué? Para activar la contracción muscular que haga que el retorno venoso se incentive y además la gravedad nos eche una mano. Ejercicios siempre sin dolor y cada uno a su ritmo. Chicos, si tenéis retención de líquidos, realizar esta rutina a diario, sin miedo, incluso mañana y tarde podéis hacerlo. Evitar estar mucho tiempo de pie en una posición estática. Cuidar vuestra dieta, hacer deporte a diario. Si tenéis retención de líquido, una media de compresión podría ser una buena idea para luchar contra esta retención de líquidos. Si os habéis quedado con más ganas de ver ejercicios para mejorar vuestra circulación, os dejo por aquí arriba un vídeo donde vais a poder ver más ejercicios. Como siempre os decimos con mucho cariño, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.